Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Bueno, muy buenos días, hermanos, le doy la bienvenida en esta mañana, esta hermosa mañana que el Señor nos regala, una vez más para poder exaltarlo y adorarlo como a Él le agrada. Hoy tenemos un culto especial, ¿sí? No solamente porque recordamos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, sino también porque lo compartimos, ¿sí? con nuestros hermanos de Colombia, ¿sí? De la Iglesia Cristiana Bautista Nazaret. Así que ahí en los comentarios les invito, tanto los de acá como los de allá, que se puedan bendecir, ¿sí? con mensajitos ahí, y que realmente podamos disfrutar de este tiempo, ¿sí? de coinonía. Sabemos que a pesar de la distancia, quizás en otro momento no lo podríamos hacer, pero hoy, gracias al internet, lo podemos disfrutar. Así que te invito a que dispongas tu corazón para que podamos exaltar al Señor y que sea una hermosa experiencia la que tengamos en esta mañana. Sabemos que si el Señor está, Él gobierna, Él trae libertad, así que entendemos que el Señor está en medio nuestro. Y antes de poder orar, te invito a que podamos compartir, te quiero compartir una palabra, así que está en Filipenses 2, a partir del 5, y nos invita a nosotros cuál es la actitud que debemos tener, y ahí resalta ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y a partir del versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén a su palabra. Yo te invito que ahora, mientras lo estemos adorando, y mientras te vas preparando y presentando delante del Señor, que realmente tengamos esto en nuestro corazón, ¿sí? El anhelo de ser como Cristo. Y recordar en este tiempo es fundamental, recordar aquello que Él hizo por nosotros, que muchas veces quizás con el trajín de los días no lo tenemos tan presente, pero qué importante es recordar ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, esa entrega de amor que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y si hoy estás escuchando, si hoy estás del otro lado viendo este video, es porque el Señor te alcanzó, te movilizó en este tiempo a buscar más de Él, y es porque Él nos ama, ¿sí? Él nos ama. Así que te invito a que empieces ahí. Si querés cerrar tus ojos, lo hagas, pero nos vamos a presentar delante del Señor, agradecerle. Te damos gracias, Señor.
te damos gracias, Señor. No queremos venir delante de tu presencia sin agradecerte por lo bueno que sos, Señor. Queremos bendecirte, queremos honrar tu nombre, Señor, exaltarte en esta mañana. Te damos gracias, Jesús, por ser obediente al Padre. Te damos gracias porque a pesar que dijiste a que pase de mí esta copa, fuiste obediente, Jesús. Fuiste obediente, Jesús. No quisiste hacer tu voluntad, sino que quisiste hacer la voluntad del Padre. Y gracias a eso hoy tenemos vida. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Queremos recordarte en esta mañana. Queremos bendecirte, Señor. Levantar tu nombre en alto. Adorarte, Señor. Adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Adorarte sin reservas, así como vos te entregaste por nosotros, no te reservaste nada, Señor. Diste tu vida por completo, por rescate de cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Queremos dejar este tiempo, Señor, en tus manos, reconociendo que estamos en tu presencia, Señor. Queremos bendecirte en este tiempo, Señor, y te adoramos, Señor, con corazones sinceros, Señor. Levantamos, Señor, manos santas delante de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor. Sos bueno, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que te manifiestes con poder. Te rogamos que te manifiestes en cada casa ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia moviéndose en libertad, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Y ahí, en el nombre de Jesús, declaramos tu presencia moviéndose, Espíritu Santo, llenándolo todo, la plenitud de Cristo, llenando cada vida ahora en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que vos te manifestás, te movés en medio de la alabanza, de la adoración de tu pueblo. Así que declaramos tu presencia, gobernando y reinando, Señor, sobre toda situación. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. Te invito ahí a que a través de esta oración recordemos eso que Cristo hizo por nosotros. Te bendecimos, Señor. No se aferró a su gloria, y semejante a un hombre se despojó, como siervo vivió. Asimismo se humilló, y como hijo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Mas el grande Dios, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Oh, declaramos Jesús, nombre sobre todo nombre,
nombre sobre todo nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Se aferró a su gloria, semejante a un hombre, se despojó, como siervo vivió, asimismo se humilló, como hijo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Mas el grande Dios, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Oh, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Oh, maravilloso Señor. Oh, te adoramos, Señor, te exaltamos. No hay nadie como vos, Jesús. No hay nadie como vos, Señor. Le decimos, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Te bendecimos, Señor. No hay nadie que se compare a vos, Señor. Nadie podría haber hecho ese sacrificio de amor por cada uno de nosotros. Te bendecimos, maravilloso consejero, nombre sobre todo nombre. No hay nadie como vos.
maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, un príncipe de paz. Tu nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Te bendecimos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te adoramos solamente a vos, Señor. Te invito a que empieces ahí a bendecir el nombre de Cristo. En la libertad que trae el Espíritu Santo. Adorarlo, exaltarlo. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Nombre, sobre todo nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Tu nombre quiero bendecir y adorarte solo a ti. Quiero mover tu corazón y darte lo que soy. Tu nombre quiero bendecir. Venimos a exaltarte y adorarte solo a ti. Quiero mover tu corazón y darte lo que soy. Vivimos y existimos por Él, y es por ti. Es por ti que existo yo. Tú eres digno, tú eres digno, y es por ti. Es por ti que existo yo. Tú eres digno, tú eres digno. Venimos a bendecirte y exaltarte. No hay nadie más que merezca nuestra adoración. Venimos a ministrarte, Señor, en esta mañana. Tu nombre quiero bendecir y adorarte solo a ti. Quiero mover tu corazón y darte lo que soy. Por ti es por ti que existo yo. Tú eres
adoramos, Señor. Vivimos para adorarte a vos. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Para adorarte. Vivo para adorarte. Vivimos para vos, Señor. Venimos, Señor, a levantar tu nombre. Que otros te puedan conocer a través de nuestro estilo de vida. Humilde, Señor, así como vos lo eras. Queremos tener tu misma actitud, Señor. Ser obedientes y entregar nuestras vidas por completo a vos, Señor. Así como lo hiciste, Cristo. Entregamos nuestras vidas al Padre por completo. Sacrificios vivos. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por venir a abrazarnos, a revelarnos al Padre. Declaramos corazones preparados para recibir esa palabra que viene de lo alto. Te bendecimos, Señor. Bendecimos este tiempo, lo dejamos en tus manos, Señor, pero también bendecimos tu palabra. Te damos gracias porque es tu palabra la que nos da vida. Te damos gracias porque es tu palabra la que renueva, la que restaura, Señor, la que confronta. Es tu palabra la que nos marca un camino, Señor. Así que la bendecimos, declaramos en esta mañana esa palabra viva que llega a lo profundo de los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Y amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Te invito ahí a que puedas disponer tu corazón. Bendecimos la palabra, bendecimos al pastor Freddy que hoy nos va a compartir esa palabra y declaramos en el nombre de Jesús que es esa palabra la que da fruto en cada corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Señor, conoces mi corazón. Buen día, Pastor Freddy. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Y también buen día para la Iglesia Cristiana Bautista Nazaret de la ciudad de Jamondí, en Colombia. Qué privilegio y qué gozo poder reunirnos a través de este medio para compartir un domingo de celebración a nuestro Dios. Bienvenido, pastor y congregación, y también bienvenido a los hermanos de La Plata, de la primera Iglesia Bautista de La Plata. Le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da tan
inesperada, para mí al menos inesperada, de poder compartir una reunión con hermanos que están a tantos miles de kilómetros lejos, pero bueno, son esas cosas que inesperadamente Dios prepara para bendecirnos. Así que honramos a nuestro Dios y le damos gracias por esta oportunidad, pastor. Te escucho. Gracias, hermano. Hermano Carlos, Dios le bendiga. Buenos días a todos los hermanos de aquí de la Iglesia Bautista Nazaret, y hoy a los anfitriones que nos han invitado a participar con ellos, la Iglesia Bautista de La Plata. Qué bueno volver a verles, hermanos, a hermano Carlos, su familia. Dios les bendiga grandemente. Gracias. Esto es lo que ha hecho también la pandemia, podernos reunir y poder hacer cultos a través de estos medios. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes, y gracias otra vez a toda la Iglesia de la Bautista de La Plata y a la Bautista Nazaret, y esperamos que no sea la única, la última, perdón. Seguro que no. El próximo cena nos tocaría a nosotros y vamos ahí con el pastor Carlos compartiendo. Hubo una confusión de los hermanos de Nazaret. El link que les mandé de Zoom es para después de este culto. Los hermanos de la escuela dominical van a tener la clase con los niños. Entonces ese link no es para esta reunión, sino para el culto, porque nos estaban escribiendo que no abrían el link del Zoom. No, esto es para después. Hermanos, quiero compartir la palabra del Señor. Y lo que hemos estado hablando, este siglo XXI trajo para toda la humanidad un acontecimiento de consecuencias múltiples. Estamos viviendo un vendaval de situaciones, estamos atravesando situaciones que nos han llevado a ser confrontados. La sociedad ha sido confrontada. No sabemos en la historia qué nombre le van a poner a este periodo, pero lo cierto es que por primera vez un virus nos metió en la casa. Estamos mirando a las personas con cierta inseguridad. Los enemigos pueden estar en el supermercado, en una tienda, en la calle, y eso ha llevado a generar múltiples situaciones. Cuando usted está leyendo artículos, libros o conferencias de esta pandemia, se habla mucho de la incertidumbre. Esta pandemia ha traído algo que es la incertidumbre, y no solo incertidumbre, miedos, dudas. La pandemia llegó en un momento de crisis política, social y económica. Estábamos atravesando, no sé cómo estaba Argentina, pero aquí en Colombia había mucha incertidumbre en lo social, en lo político, y de pronto apareció esta pandemia, y nosotros decimos que ha sido también un tiempo de que nuestros gobiernos se han distraído y la incertidumbre está. La pregunta es: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué será de nuestra situación política, social y económica? Ayer estaba escuchando a un teólogo bautista, y él decía de la importancia de buscar o entender la intención de Dios. Él hablaba de que los cristianos debemos buscar la intención de Dios con esta pandemia. Y él decía que Dios tiene una intención y nuestro deber es descubrir esa intención. Bueno, me preocupa un poco la palabra intención, porque intención no solo es el deseo de hacer algo, sino también que en la intención no hay una vinculación al resultado o a la consecuencia de esa acción. Dios conoce lo que va a pasar. Dios sabe lo que está pasando. Dios no acciona sin conocer los resultados. Y hermanos, estamos atravesando una situación que yo la llamo la agenda de Dios, porque Dios también está actuando y sigue actuando. Por eso, ante la incertidumbre, las personas toman diferentes posiciones y acciones. Y los cristianos en este momento, yo creo que estamos basándonos en las promesas que Dios nos ha dado. Esas promesas son las que nos sostienen y nos fortalecen. Estamos ante las promesas de Dios resurgiendo,
Qué lástima que a veces sean las crisis y los problemas las que nos ayudan a volver los ojos a Dios, cuando nuestro deber es estar constantemente en esa dependencia, en esa sumisión al Señor. Hay una promesa que yo quisiera compartir, que a veces nos olvidamos mucho, y es la promesa que nos dijo el Señor Jesucristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. El Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El diablo está trabajando y nosotros sabemos a la luz de la Biblia que al diablo le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo está llevando a este mundo a una inseguridad, a una situación de crisis, a una situación de angustia. El diablo está utilizando gobiernos, doctrinas, decretos, aún hay una lucha contra la misma iglesia. Pero recuerde o recordemos que el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Algo que nos ha enseñado esta pandemia es que no necesitamos el edificio para seguir siendo iglesia. El edificio es importante, nos hace falta reunirnos, pero también somos iglesia sin edificio, porque la iglesia somos nosotros, el edificio es el lugar donde reunimos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso, como pastores, también aprendemos que cuando dice ¿dónde está tu iglesia?, decimos mi iglesia está en una fábrica, mi iglesia está en un taxi, mi iglesia está en una oficina, mi iglesia está allá en un centro estudiantil, mi iglesia está en una oficina del gobierno, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Esta pandemia nos ha llevado de que ese no dejarse de congregar no es únicamente ir a la iglesia. Lo podemos hacer de diferentes maneras, de muchas formas. Hay cristianos que siguen presentando excusa para reunirse. Hay cristianos que todavía, a pesar de lo que está pasando, no tienen tiempo. Yo me encontraba con alguien que me decía, pastor, ¿están haciendo los cultos? Yo le digo, sí, seguimos en Facebook, seguimos en Zoom. Ah, ya, es que yo estoy oyendo a este pastor, estoy oyendo a otro. Entonces le decía, ¿te estás congregando? Y me decía, pues no, estoy oyendo. La congregación es hecho de compartir. Y hay algunos que no tienen por costumbre, como decía Pablo allí en Hebreos, y siguen poniendo excusa. El Señor nos ha llevado ahora a congregarnos de diferentes maneras, a seguir compartiendo el Evangelio. El Señor es el mismo. Por ahí es que estoy escuchando temas que están estudiando muchos teólogos sobre cuál es el fundamento teológico para la pandemia. No, el fundamento está puesto. Cristo es el mismo. El Señor no ha cambiado. Tal vez cambie la forma, pero el fondo es el mismo. La base está puesta. No tenemos excusa. El Señor sigue trabajando y Él tiene su agenda con nosotros. Por eso, hermanos, volviendo a este tema de la incertidumbre, muchos cristianos hacen compromisos o expresan decisiones a la luz de la palabra, porque este es un tiempo, lastimosamente, los tiempos de angustia son cuando comenzamos a expresar y dar testimonio de lo que creemos, tal vez sea por el mismo miedo, por la angustia que sufrimos, pero comenzamos a tomar partido y cada época es un tiempo para tomar partido con conciencia y compromiso. Aunque esa conciencia y compromiso debe ser en cualquier situación. No esperar estar en sufrimiento para tomar compromiso. El cristiano tiene un compromiso todo el tiempo. Pablo nos decía que estas situaciones que pasamos no nos debe tomar por sorpresa. Ya lo sabíamos, ya lo sabemos a la luz de la Biblia, lo que ocurre con esta tierra, porque el Señor lo ha dicho en su palabra y su palabra no pasará. Pero es necesario tener un compromiso. Y desde Génesis, y lo termina diciendo Apocalipsis, el Señor quiere que tengamos ese compromiso con Él. Apocalipsis tiene un versículo que mucho lo hemos repetido, que dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente. El Señor demanda de nosotros ese compromiso. Bueno, es interesante que cuando hablamos de compromiso, muchas personas, en cuanto a los compromisos terrenales, los toman a veces
con mucho cuidado, con mucha seriedad, postergan decisiones, postergan compromisos de casarse, no hacen negocios, no todos, pero por lo general lo hacen con precaución. Pero en cuanto a los compromisos espirituales, a veces hacemos declaraciones rápidas, hacemos compromisos con el Señor para quedar bien con Él o quedar bien nosotros, y nos olvidamos que esos compromisos con el Señor son más serios que los que tenemos en esta tierra, aunque nuestra responsabilidad debe ser que seamos responsables tanto aquí en la tierra como en el Señor, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos para el Señor. Escuchaba en estos días, a través de esta celebración que hubo del Día del Padre, que muchos cristianos recurrían al famoso lema o ese compromiso que hizo Josué, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a veces lo podemos tomar a la ligera, y yo creo que muchas veces no nos hemos detenido a leer y escuchar ese capítulo 24 de Josué, cuando Josué hizo esta declaración, y en ese capítulo Josué estaba exhortando a tomar partido por una opción. Le estaba diciendo al pueblo de Israel, es tiempo de que ustedes tomen partido. Estamos ante una situación, no estaban pasando una crisis, habían terminado el tiempo de la conquista, habían ya conquistado toda la tierra que Dios les había dicho, y Josué está por terminar su misión, su labor dentro del pueblo. Y allí en ese capítulo 24, Josué les comienza a recordar cómo Dios los llamó. Y les dice que Dios tomó desde el otro lado del río Éufrates a Abraham, siendo adorador de otros dioses, dice así el texto, lo trajo hacia la tierra prometida. Y allí nació Isaac, de Isaac nació Jacob y Esaú, a Esaú le dio su tierra, pero la familia de Jacob descendió a Egipto. Y allí en Egipto llamó a Moisés. Y Josué le recuerda todo el evento del Éxodo. Y Josué, cuando termina de hablar con ellos, les dice, ustedes, allí en el versículo 13 del capítulo 24, les dice, ustedes están tomando posesión de una tierra que no trabajaron, ciudades que no construyeron, viñedos y olivares que no plantaron. Imagínense la bendición que estaba recibiendo esta gente. Aquí en Colombia hay una frase que decimos, se ganaron la lotería, porque sin haber hecho mucho, obtuvieron grandes beneficios. Josué les recuerda, ustedes están poseyendo una tierra que ustedes no la trabajaron, no la compraron. Ustedes están viviendo en unas ciudades que ustedes no construyeron. Y por eso, ante todo lo que Dios ha hecho, porque allí en Josué capítulo 24, les dice, Dios los tomó, Dios los guió, Dios los ayudó, Dios les entregó reyes, Dios peleó por ustedes, Dios hizo que Balaán los bendiga. Todo eso lo hizo Dios. Y por eso Josué les lleva y les dice, por lo tanto, en ese versículo 14, yo les pido que se entreguen al Señor y les sirvan fielmente. Desháganse de los ídolos. ¿De cuáles ídolos? Josué ya les había dicho que cuando Dios llamó a Abraham venía una familia que tenía ídolos diferentes o adoraba a un Dios diferente al Dios de Israel. Y después dice que en Egipto ellos tuvieron otros dioses. Y les dice, desháganse de esos ídolos. Si quieren servir al Señor con compromiso, hay que deshacerse de esos ídolos. Y algunos de nosotros podemos pensar, pero pastor, ¿qué ídolos tenemos nosotros? Y nosotros sabemos a la luz de la Biblia que todo aquello que está en el lugar de Dios y que toma el primer lugar antes que Dios se convierte en un ídolo. Sea costumbres, sean doctrinas, filosofías, aún políticas sobre dinero, sobre el hogar, que convierten en ídolos. Por eso el Señor dijo, el que ama más a padre y a madre que a mí no es digno de mí, porque a veces la familia puede ser un ídolo, a veces esas doctrinas familiares que tenemos. Hace día estaba dando una clase de psicología y en un ejercicio que hicimos, uno de los muchachos me extrañó que eliminó a su esposa y a sus hijos
y dejó como a la persona más importante, su mamá. Y yo le dije, ¿y por qué dices eso? Dice, porque mamá es primero y la conocí primero que los demás. ¿Y tus hijos? Dice, bueno, ellos están allí, pero la madre ahorita es lo más importante. A veces tenemos filosofías que debemos cambiar a la luz de la Biblia, porque pueden ser ídolos, pueden ser costumbres, hábitos que debemos quitar de nosotros. Debemos desalojar de nuestras vidas para servir al Señor. Después que Josué les dijo, desháganse de los ídolos, porque ustedes vienen de una tradición tanto de Abraham, que llegó de un país que adoraba ídolos, y vienen de Egipto, que adoraban ídolos, deben deshacerse de todo eso y deben tomar una decisión. Y allí en Josué 24:15, él les dice, si les parece mal servir al Señor, elijan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la decisión de Josué. El pueblo en ese momento dice, jamás abandonaremos al Señor. Eso jamás pasará, dice el pueblo. Y Josué les dice una palabra que tal vez va a sonar muy fuerte para nosotros en este tiempo y está en la versión moderna. En ese versículo 19, José les dice, ustedes son incapaces de servir al Señor, pues el Señor es santo y celoso. Imagínense decir ahora la palabra incapaz. Aquí en las leyes colombianas, incapaz sería irse contra la dignidad de una persona y podría ser hasta una demanda, porque no hay personas incapaces. Es más, a las personas que antes hablábamos de discapacidad, ahora se les habla de discapacidad, que es diferente capacidad. Josué les dijo, ustedes son incapaces. ¿Qué sentirían ellos? Ellos estaban alegres de que el Señor les ha dado tierras, les ha dado ciudades, les ha dado viñedos, olivares, que ellos no trabajaron y estaban felices y en ese fervor deciden que jamás se apartarían de servir al Señor. Pero Josué les dice, ustedes son incapaces de servir al Señor. Entonces pensarían ellos, ¿será que Josué es el único? ¿Cuántos no dirían, y este que se cree, será que es el único? ¿Será que está juzgando mi espiritualidad? ¿Será que se cree mejor que yo? Porque la relación espiritual es personal. Pero Josué conocía bien a su pueblo. Recuerde que Josué tenía basado su experiencia personal con Dios en ese trato, en ese conocimiento pleno de lo que Dios había hecho con ellos. Josué estuvo con Moisés. Josué vivió los milagros que Dios hizo en Egipto. Josué vivió las experiencias del desierto. Josué subió al Sinaí con Moisés. Josué fue entre uno de los dos únicos espías que le dijeron al pueblo, vamos y conquistemos la tierra. Casi lo apedrean, casi lo matan a Josué. Él sabía quién era el pueblo. Él los conocía muy bien. Un día Josué tiene que tomar dos decisiones. Dios le dice, tú vas a ser el sucesor de Moisés. Imagínese, ser el sucesor de un líder tan famoso, tan renombrado, no era fácil. Y la segunda decisión que tenía que tomar Josué era, tú vas a llevar este pueblo a conquistar la tierra. Este pueblo con mentalidad de esclavos. Josué sabía quiénes eran ellos. Varias veces Dios le tiene que decir allí a Josué en el capítulo 1, no temas, Josué, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. Josué sabía esto, por eso al final de su carrera, allí en el libro de Josué, puede decir que él fue testigo de que Dios nunca faltó alguna de sus promesas. Dios las cumplió todas. Dios fue fiel, Dios cumplió todo. Y por eso él determina allí al final del capítulo, en el capítulo 24, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía esa experiencia, Josué había vivido una vida práctica con Dios. Por eso él les dice a los israelitas, ustedes son incapaces, yo los conozco a ustedes.
¿Cuántos no se sentirían acusados? Pero les dice, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y celoso. Recuerde que Dios es celoso, Él lo estableció desde los 10 mandamientos. Allí dijo, yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios siempre ha querido que su pueblo sea santo, porque Él es santo. Si usted promete, les dice Josué, ustedes están diciendo, yo voy a servir, yo voy a obedecer a Dios, nunca nos apartaremos de Él. Tienen que tener cuidado, porque ustedes olvidan que Dios es celoso, que Dios es tan celoso que Él en su santidad y en ser celoso los va a destruir si ustedes fallan en su promesa. La historia nos mostró que el pueblo falló. Dios luchó con un pueblo rebelde, obstinado, que solo en ciertos momentos decía su promesa de serle fiel, pero Dios siempre tuvo un remanente fiel. Pero en general el pueblo fue rebelde. Por eso Josué les dijo que Dios los destruirá. A pesar de que Dios sea bueno, los iba a destruir si ellos no eran fieles. Por eso, hermanos, esa historia nos recuerda que nosotros debemos mantener esa promesa de servir y obedecer a un Dios santo, a un Dios que es santo, pero a un Dios que es celoso. A veces podemos ser muy apresurados y emotivos. A veces podemos tomar decisiones que cuando ya pasó la emoción del momento, como que decimos yo qué hice. A veces podemos tomar decisiones o compromisos para quedar bien, para agradar a alguien, para no parecer el malo que está en esa situación. Pero Isaías nos recuerda, hablando de los muchachos, que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová. Y esto podemos hablar del ser humano ahora. El ser humano en sí se fatiga y se cansa. El ser humano en sí flaquea y cae. El ser humano se olvida que nosotros debemos mantenernos firmes y seguros y que nosotros, malos cristianos, tenemos a un Dios fiel que ha obrado con nosotros. Por eso allí dice Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor es el que nos da la fuerza. Ante esta incertidumbre que estamos viviendo, los cristianos tenemos que tener certidumbre. Una certidumbre ante la incertidumbre, una seguridad, una firmeza, una convicción ante la incertidumbre. Hermanos, no podemos permitir que nuestras promesas o nuestro compromiso con Dios sea olvidado. No tomemos a la ligera la reverencia y la devoción a Dios. Por eso quiero en esta mañana llevarlos a otro capítulo que quiero que sea ya el central de este momento. Un capítulo donde nos habla o nos recuerda la tarea que tenemos en nuestro compromiso con Dios y nos da unos consejos para vivir en esa certidumbre y que no le demos lugar a la incertidumbre. Voy a pedirles que vayan a Eclesiastés 5, los versículos 1 al 7. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Y vamos a leer versículo por versículo. Son unos consejos que tal vez usted ya los sabe, pero recuerde, nos ayuda a vivir en esa certidumbre. Dice, voy a leer en esta versión moderna, dice, cuando vayas a la Eclesiastés 5:1, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. Cuando vayas, aquí hay dos consejos. Cuando vayas a la casa de Dios, cuando te presentes ante Dios, aquí podríamos decir, cuando hagas tu devocional con Dios, cuando tengas ese tiempo con el Señor, no solo cuando vayas al templo, lo primero que debemos hacer en la vida es guardar nuestros pies, cuidar nuestros pasos, tener cuidado. Lo que significa aquí es tener cuidado, pensar sobre las consecuencias cuando venimos a encontrarnos con Dios o cuando vamos ante cualquier circunstancia de la vida. Tenga cuidado. Pablo decía que miremos cómo estamos andando,
que vivamos la vida como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo. Cuando vamos ante el Señor, nuestra adoración debe ser fructífera. La adoración debe ser fructífera y aceptable. Una verdadera adoración empieza antes de que empiece, porque empieza en la actitud del corazón. Y la adoración para nosotros los cristianos no debe ser una actividad, sino una actitud constante de reverencia, de expectativa. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo venía a presentarse ante el Señor y venía una vez al año, que era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, había una expectativa de llegar allí. Había una expectativa constante, tanto que al sumo sacerdote lo amarraban con una cuerda, porque si al presentarse con Dios pasaba algo y moría, lo pudieran sacar del lugar santísimo. Cuando vamos ante Dios hay una expectativa y tenemos que mantener esa expectativa de que Dios es vivo, Dios es eficaz, Dios obra cada momento y yo me presento ante Él, ante esa expectativa de que Él va a hacer algo, de que Él va a obrar algo. Siempre que venga ante Dios, guarda tu pie, cuida tus pasos, vive en esa relación de devoción, de entrega. Preséntate ante Él, guarda tus pasos. Si queremos vivir en esa certidumbre, guardemos nuestros pasos. Y en segundo lugar, allí en el versículo 1 dice, acércate a escuchar y no ofrecer sacrificio de necios. Cuando vamos ante la presencia de Dios, tenemos que escuchar antes que hablar. El ser humano habla fácilmente. Nos es difícil escuchar. Hay unos que buscan a Dios por necesidad, otros por compromiso, otros por responsabilidad en un ministerio, otros porque es la costumbre religiosa. Pero nosotros las ovejas de Dios, dice el Señor, que oímos su voz. Por eso el escritor de Eclesiastés nos dice, acércate a escuchar antes que hablar. Primero escucha. La escucha activa, escucha con conciencia plena. Concéntrate en el mensaje que Dios te está dando. Aprende a escuchar a Dios. A veces no escuchamos la voz de Dios. Yo estoy escuchando ahora a pastores decir, hay que escucharle a Dios en este tiempo. No, en todos los tiempos tenemos que escuchar a Dios. Hay una frase que yo la digo mucho, que dice así, la gente escucha no para entender, sino para responder. A veces no queremos entender lo que el Señor nos está diciendo. A veces solo escuchamos para responder y quedar bien nosotros. En el texto hebreo hay una connotación cuando dice escucha. Escucha tiene una doble connotación en hebreo, es poner atención y obedecer. Por eso en 1 Samuel 15 decía, el obedecer, o sea, el escuchar a Dios es mejor que el sacrificio. El obedecer es mejor que el sacrificio. Nosotros tenemos que prestar atención para obedecer. Y aquí dice, no hagas sacrificio de necios, porque el necio no escucha. O el necio escucha lo que quiere oír, pero no cambia. El sacrificio de necios es simplemente no querer obedecer a Dios. Es no tomar en serio lo que escucha. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace es un hombre sabio, pero el que oye mi palabra y no la hace es un hombre necio. En el versículo 2 de allí de Eclesiastés 5 dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en los cielos y tú en la tierra. Mide bien tus palabras. No te apresures. No te apresures ni con la mente ni con la boca a decir algo ante el Señor. Nosotros a veces hablamos sin pensar delante de Dios y delante de las demás personas. A veces la premisa es hablar demasiado y escuchar poco. No, aquí se nos invita a que para quitar esa incertidumbre debemos aprender a escuchar. Cuando nos acercamos delante de Dios, nuestras mentes están llenas de nuestros propios negocios, de nuestras preocupaciones. Y a veces queremos adorar a Dios con toda nuestra mente ocupada, con demasiadas ansiedades y preocupaciones. Por eso hablamos como necios.
Por eso dice aquí, no hagas sacrificio de necio. Aprende a saber que estás delante de Dios y que es mejor escuchar. Recuerda que los sacerdotes de Baal, allí en Primera de Reyes, hacían mucha bulla, cantaban fuerte, gritaban. Pero Elías, de una manera simple, corta y agradable, llena de fe en Dios, Dios escuchó y contestó la oración de Elías. No es por las muchas palabras. Jesús dijo que por las muchas palabras no te van a oír. Tenemos que aprender por las muchas palabras Dios no te va a oír. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Un escritor, un pastor, Edwin Orr, él hablaba sobre las reuniones de oración y él daba consejos sobre las reuniones de oración. Y él decía que cuando una persona ora en público, en una reunión de oración, los 3 minutos primeros, toda la congregación orará con él. Si ora 3 minutos más, ya la congregación va a orar por él, no con él, sino por él. Y si ora 3 minutos más, ya comenzarán a orar contra él. Por eso dice que tomando esto, a veces es mejor escuchar. Hay que aprender a escuchar a Dios. Y mire lo que dice el versículo 3. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Lo que nos enseña aquí es que cuando en nuestra mente hay tantas preocupaciones, tenemos pesadillas, porque nuestra mente está ocupada. Nuestra mente es tan ocupada que a veces no le damos lugar a Dios. A veces no permitimos que Dios nos hable. Y el que mucho se preocupa tiene pesadillas. Tal vez a usted le ha pasado que cuando se acuesta tan preocupado, tan angustiado por la situación del siguiente día, no duerme bien. Hay pesadillas. Y el que mucho habla se equivoca, dice tonterías. En la versión Biblia Viviente, este versículo dice: de la misma manera que el estar muy ocupado le da pesadillas, así el ser un necio te hace balbucear. Los afanes personales, las preocupaciones nos quitan el sueño y no son sustanciales para nosotros. No son buenos tener tanta preocupación. Por eso Jesús dijo, por nada estéis preocupados. Quite la incertidumbre, quite la angustia y ponga la certidumbre y la confianza en el Señor. Y el versículo 4 dice, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Más vale no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Cumple lo que prometes. Recuerde eso, cuando le decimos a alguien a Dios y aún a las personas le prometemos algo, debemos ser honorables y sabios al cumplir la palabra que hemos hecho. Por eso dice, sea mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nosotros a veces pasamos por alto este pecado y no es apreciado entre el pueblo de Dios prometer cosas y no cumplirlas. El salmista el escritor de aquí de Eclesiastés nos invita a que recordemos que nuestra palabra vale mucho y nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, como dice más adelante la escritura. Cumple lo que prometes. A nosotros nos pasa eso, los que somos casados. Ya hemos aprendido que a la esposa es mejor no prometerle si no podemos cumplir, porque ¿quién se la aguanta recordándonos todos los días? Ya eso lo hemos aprendido. No sé si en Argentina pasa lo mismo. No conozco mucho allá el pastor Carlos, no conozco si pasa lo mismo, pero aquí hemos aprendido de que no prometa mucho, porque si uno le dice voy a arreglar algo, voy a hacer esto y no lo hace, son 2, 3 días de reclamos. Por eso aquí decimos cantaleta todo el día. Nos dan así. Entonces el escritor dice, cumple lo que prometes. Sea sabio en eso. Para que vivamos con esa certidumbre, hay que tener claridad en nuestras decisiones y en nuestros compromisos. Porque más vale hacer promesas, o sea, no prometer si no vamos a cumplir. No permitas. Mire lo que dice el versículo 6. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego al mensajero de Dios que lo hiciste sin querer.
¿Por qué se ha de enojar Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? No permitas que tu boca te haga pecar. Tal vez este mensaje tendríamos que hablar sobre la boca y la lengua, pero pues allá tenemos Santiago 4. Pero a veces tenemos que recordar un consejo aquí, es que para que no tengamos que presentar excusas, guardémonos de que nuestra boca nos haga pecar. Pongamos, como dice el salmista, Señor, pon guarda en mi boca. Los asuntos de la vida cristiana son serios. Nuestra responsabilidad es grande. Por eso debemos poner guarda para no decir fue ignorancia. El cristiano está llamado no a buscar pretextos ni excusas sobre lo que hace. Por eso es mejor poner guarda en la boca para no tener que decirle al pastor o decirle a Dios mismo, Señor, me equivoqué. Fue ignorancia. Lo que hice, me equivoqué, no, ya lo sabemos. Y si lo sabemos, no habrá excusa. Si lo conocemos, no habrá pretexto delante de Dios. Y el último consejo que nos da aquí, dice, más bien entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Hermanos, entre tantas cosas absurdas que se está oyendo, entre tanta palabrería que hay ahora sobre si es de Dios, si no es de Dios, si lo hizo los chinos, si no lo hizo los chinos, si fueron los alemanes, si fueron los norteamericanos, si fueron colombianos, argentinos, no sabemos. Entre tanta palabrería, entre tanto cosa que estamos oyendo, lo más sagrado que tenemos que tener es nuestro temor a Dios. El temor a Dios, recuerden, nuestra reverencia y honor a Él. Él lo ve todo. Él lo discierne todo. Aún nuestros pensamientos. Por eso dice, cuídate aún de lo que piensas, porque lo que piensas ya lo sabe el Señor. No necesitas poner excusa. No necesitas decir, yo no lo hice. El Señor sabe lo que pensamos. Teme a Dios sobre todas las cosas. Porque si tú le dices al diablo, yo le temo a Dios, el diablo no tendrá nada con nosotros. Teme a Dios. Sobre todo consejo, Eclesiastés termina diciéndonos en este versículo 7, muestra el temor a Dios. Muestra el temor a Dios. Si queremos vivir en esa certidumbre ante la incertidumbre, porque el concepto certidumbre es convicción, certeza, convencimiento, debemos saber lo que hemos creído. Y debemos decir con Pablo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Pero debemos aprender estos consejos. Cuida tu pie. Cuando estamos aún delante de Dios, cuídate, que la actividad que vas a hacer no es una simple actividad, es la actitud de adoración que debemos tener. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos las palabras que decimos y siempre recordemos que nuestro compromiso con Dios es serio. No esperemos que suceda una pandemia para decir me voy a consagrar. No esperemos que las cosas se pongan peores. Ya dicen que aquí en América Latina tenemos más de 5 millones de desempleados con esta pandemia. Las cosas van a ir sucediendo, tal vez se está pronosticando que vamos de mal en peor. Pero nosotros tenemos algo seguro, que es nuestra confianza y nuestra convicción en Dios. La certidumbre más grande que tenemos es nuestra fe en Dios, es nuestra confianza en Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos quitar de nosotros y que cuando Josué dijo, ustedes son incapaces de servir a Dios, demostremos que por el Espíritu Santo, que por la obra de Cristo en nosotros sí somos capaces, porque nosotros tenemos una certidumbre. Yo sé en quién he creído, decía Pablo. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Esa es nuestra certidumbre. Hermanos de La Plata, Dios les bendiga. Hermanos, gracias por permitirme compartir este momento y vamos a orar antes de pasar a nuestra cena del Señor. Vamos a tener un momento de oración. Señor, hoy te alabamos y te bendecimos.
Te damos gracias, Dios, por permitirnos reunirnos como hermanos. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Somos la iglesia, Señor, tuya. Y como decía el salmista, somos ovejas de tu prado. Aquí estamos, Señor. Tanto la iglesia allá en Argentina, en La Plata, Señor, como aquí en Jamundí, estamos reunidos como una sola familia adorando. Y pidiéndote perdón, Señor, si nosotros hemos fallado en nuestras palabras, en nuestros dichos, si hemos fallado en nuestro compromiso contigo, Dios. Si aún, Señor, la incertidumbre ha albergado nuestras vidas. Pero gracias por recordarnos que contigo estamos más que seguros, que tú nos has dado una certidumbre, una convicción, una certeza para creer en ti. Gracias, Dios, eres maravilloso. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestros pies. Ayúdanos a saber que cada momento contamos contigo, que nada ni nadie nos puede separar del amor tuyo, que hemos adquirido un compromiso contigo y ese compromiso, Señor, está firme. Es a través de los tiempos, de las circunstancias, que no nada ni nadie podrá quitar ese compromiso cuando lo hacemos de corazón, Señor. Perdónanos si a veces hemos flaqueado. Perdónanos si nos hemos desanimado. Perdónanos si hemos permitido, Señor, que la duda, el temor o la angustia albergue el corazón. Hoy te decimos gracias. Gracias por contar contigo. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por darnos seguridad ante cualquier circunstancia y momento, porque nada ni nadie nos puede separar del amor tuyo. Yo bendigo a mis hermanos allá en La Plata, Dios. Tú conoces sus vidas, sus corazones. Tú conoces, Señor, la situación que están atravesando, pero gracias porque tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Señor, que sepamos que tras esa obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podemos, Señor, servirte, obedecerte cada día en humildad y en entrega a ti. Bendice a nuestros hermanos aquí en Jamundí, a los que nos están escuchando allá en el extranjero, en República Checa, en España, en Inglaterra, oh Dios, que la gracia y el poder también se derramen en sus vidas. Ayúdanos a ser fieles contigo, Dios. Ayúdanos cada día a andar agradándote a ti, Señor, en temor, en sumisión y en humildad ante ti. Gracias, Dios, eres maravilloso. A ti te doy la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, conoces mi corazón. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. Pastor Freddy, gracias a Dios por esa hermosa palabra que nos has traído acerca de vivir la certeza de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Es oportuna esa palabra, teniendo en cuenta que hoy a través de la Cena del Señor estamos precisamente reafirmando nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hemos decidido con mi esposa, lo hacemos con cierta frecuencia, de en el momento de presidir la cena lo podamos hacer juntos. Así que le doy la palabra a mi señora
para después avanzar con la cena. Buenos días, pastores y hermanos ahí en Colombia y acá en la Argentina. Le damos gracias al Señor por esa palabra poderosa que ha puesto en la boca del pastor Freddy. Gracias, pastor. Y le damos gracias al Señor también porque ahora vamos a celebrar la cena del Señor, donde vamos a recordar el sacrificio de Cristo Jesús y cómo el Señor Jesús, por medio de ese sacrificio, hoy ha unido dos congregaciones en una iglesia, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y vamos a estar leyendo 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, a partir del versículo 23, yo voy a estar leyendo en la Reina Valera del 60, y dice así la palabra de Dios. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Amén a la palabra del Señor. Amén. Gracias, Luz. Realmente es un momento, como les decía, oportuno para celebrar la Cena del Señor, porque es un momento y una oportunidad que tenemos para predicar a Cristo, para predicar lo que Él hizo por el pastor, por el pecador. La Cena del Señor también se le llama Santa Cena y es una ceremonia que nuestro Señor Jesucristo ha instituido para todos los creyentes. Esto lo vemos claramente en la palabra que mi esposa acabó de leer, y en los evangelios vemos a Jesucristo, dice en Lucas capítulo 22, que Él estaba deseoso de juntarse con sus discípulos para tomar la cena. Ahí nos habla de unidad. Qué bueno que este momento y esta cena nos estamos declarando las dos congregaciones juntas que somos una sola iglesia. Por eso nos hemos reunido. Y como decía el pastor Freddy en su predicación, en una parte el comentario de que por ahí algunas personas pensaban de que como que no tenía tanto peso el hecho de que no nos veamos físicamente, que estemos haciendo esto a través de internet. Y esto me trajo a la memoria el hecho de que Pablo pastoreó a las iglesias en la iglesia primitiva, la pastoreó a la distancia, a través de cartas, a través de la oración. Él expresaba que somos un mismo espíritu, estamos en un mismo espíritu con las iglesias. Así que este es un momento extraordinario que nuestro Señor nos está permitiendo vivir y poder saborear y disfrutar la unidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, no importa cuál sea la distancia y las condiciones en que estemos. Así que le damos gracias a Dios. Yo estoy realmente emocionado de poder disfrutar y celebrar esta cena
junto con los hermanos ahí en Jamondí, la iglesia Nazaret. Es una experiencia inesperada, grata, y realmente le doy gracias a nuestro Dios. Todo cristiano debe practicar la cena del Señor juntamente con los hermanos en Cristo Jesús. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. En ella tomamos el pan que tenemos aquí presente en esta mesa, y hermano, allí en Colombia, en Jamondí, y también aquí en La Plata, espero que ya hayan preparado la mesa, que tengan ahí el pan, la copa con su vino o su jugo de uva, lo que vayan a utilizar, ténganlo ya listo. Y nos recuerda esto de ese momento de nuestro Señor Jesucristo junto antes de ser entregado para ir a morir en la cruz. En esta cena tomamos el pan y bebemos el vino que está en la copa, que representa en el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto en Jesucristo. Estos elementos el pan habla del cuerpo de Cristo, y la copa habla de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una parte importante que tenemos que tener en cuenta es que dice la palabra de Dios que Jesucristo partió el pan, y una vez que ese pan estaba partido, le dijo a los discípulos: este pan es mi cuerpo, o sea, este pan partido es mi cuerpo. No el pan como nosotros lo tenemos ahora, que es todo un pan entero que está representando la unidad de la iglesia, un cuerpo. Pero Jesucristo dice esto después de haberlo partido. O sea, el pan representa la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz, donde su cuerpo fue partido, después que Él con sus propias manos partió el pan. Ahí ese pan está representando lo que Jesucristo hizo por los pecadores en esa cruz. Y le damos gracias a Dios por haber entendido. Dios nos ha iluminado de poder entender esta obra extraordinaria de expiación de nuestros pecados. Y saben que esta cena es una poderosa ocasión para confesar nuestra fe. Y el tomar esta cena es certidumbre, como nos enseñaba bien el pastor, de que nuestra fe está depositada en nuestro Señor Jesucristo. Es una ordenanza. El cristiano confiesa ante todo que no solo ha creído, sino que también no ha olvidado. Creemos, pero también no hemos olvidado lo que nuestro Señor hizo. En su memoria de mí, cuando dice Jesús, hagan esto en memoria de mí, no es solamente un recuerdo, sino que también es un recordatorio activo. Se trata de un sermón representado, lo que estamos haciendo todos ahora, las personas y las familias que estamos tomando la cena, juntos estamos predicando lo que Jesucristo hizo en la cruz, al partir su cuerpo en esa cruz y derramar su sangre en favor del pecador, para que el pecador tenga salvación y vida eterna. Tomar el pan partido y la copa constituyen una verdadera confesión de fe en la obra preciosa que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Fíjense que aún en los últimos tiempos apocalípticos, la palabra de Dios nos recuerda del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cómo Dios va manteniendo esta obra extraordinaria de Jesucristo, milagrosa de Jesucristo a través de los tiempos. Y en los últimos tiempos apocalípticos, leemos en Apocalipsis 5:6, la palabra de Dios dice, esto lo escribe el apóstol Juan, ya viejito, cuando le es revelado los planes futuros que tenía Dios, y le dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Fíjense, ahí aún hasta los últimos tiempos del libro de Revelación, el Señor, nuestro Dios, nos recuerda que Jesucristo fue entregado en esa cruz. Juan dice que vio a ese cordero puesto de pie y que parecía, realmente estaba
con señales de haber sido sacrificado y fue sacrificado precisamente por el pecador. Por este medio aceptamos todos los beneficios de la plena redención de Cristo en esa cruz. A través de esa obra de Jesús en la cruz recibimos perdón, recibimos restauración, salvación, salud, prosperidad, fuerza. Todo eso Dios lo lanza, lo desata en ese momento de entregar su cuerpo en la cruz. Y también recibimos suficiencia, porque a partir de ese momento todos nosotros somos plenos en nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor no debe ser un simple ritual. No, tenemos que prepararnos para ese momento. Es una confesión activa de fe, como les decía, mediante la cual ponemos en marcha la memoria y nos apropiamos ahora de todo lo que Jesucristo ha provisto y prometido por medio de la cruz. Por eso creemos y confesamos lo que dice Romanos en el capítulo 10, dice, les leo, esta es la palabra de fe que confesamos, que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Qué extraordinario este versículo. Cómo nos resume, digamos así, lo que realmente significa la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero la cena del Señor es también un acto de agradecimiento. Estamos agradecidos porque nuestro Dios, Jesucristo, fue a la cruz y cumplió con todos los planes que su papá Dios le había establecido. Así que es un momento, como les decía, de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio, y expresando nuestra gratitud a través de la cena a nuestro Dios, estamos honrando su nombre, estamos honrando a nuestro Dios. Fijémonos lo que dice el Salmo 50, versículo 23, dice, la palabra de Dios dice, quien me ofrece su gratitud, me honra. Así que ahora, al ofrecerle gratitud, a decirle a nuestro Señor Jesucristo, gracias por haber entregado tu cuerpo en la cruz, gracias por haber derramado tu sangre por el pecador, por mi vida, en ese acto de gratitud estamos honrando el precioso nombre, la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos predicando a través de este acto tan maravilloso. También la palabra nos enseña de que debemos reunir ciertas condiciones para tomar la cena. Jesucristo, cuando toma la cena, la tomó con su grupo íntimo de los discípulos que él había entrenado, él había discipulado para que eso se expanda y la cena se tome en todos aquellos creyentes que creemos en nuestro Señor Jesucristo a través de la fe puesta en la obra que Él hizo. Así que debemos tomar la cena, debemos haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador por fe, debemos haber sido bautizados en agua por inmersión, ahí manifestando la muerte del viejo hombre y resucitando a esa nueva persona, ese nuevo hombre, esa nueva mujer a través del bautismo, estar en comunión con la iglesia, estar en comunión con el cuerpo. Fíjense que Jesucristo cuando toma la cena con sus discípulos, Él le expresa cuánto he deseado tomar esta cena junto con ustedes. Entonces tenemos que estar en comunión, unidos con un mismo espíritu, una misma fe, una misma intención con nuestra iglesia. Y la palabra que nos leyó mi esposa recién también dice que es importante que nos examinemos interiormente. ¿Sabe que en la palabra de Dios dice
Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come o bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Esta palabra no es para que no tomemos la cena porque hubo algo que sabemos que hicimos o que una decisión que tomamos que a Dios no le agrada. Entonces, para no ser condenado, mejor no la tomo. No, no. Lo que esta palabra nos está diciendo es que tomemos la cena inteligentemente, sabiendo exactamente lo que estamos haciendo. Por eso esta breve reflexión que les estoy dando, preparándonos para tomar la cena con la plena convicción de que estamos haciéndolo en reverencia, en temor a nuestro Dios, sabiendo la importancia y la trascendencia espiritual que esto tiene. Entonces, al examinarme a mí mismo, ¿qué es lo que hago? Reviso si hay algo en mí que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Si hay algo que el Señor me está marcando, que el Espíritu Santo me está advirtiendo, alertando, en lugar de decir mejor no tomo la cena, lo mejor que podés decir es ahora, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón porque mentí, porque actué desenfrenadamente, irónicamente, porque cometiste algún pecado de inmoralidad, lo que sea ahora, honestamente de corazón, decirle al Señor, Señor Dios, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mi pecado, por mi mentira, por mi inmoralidad sexual, por lo que haya sido. Pedile perdón al Señor y te invito en el nombre de Jesús para que puedas tomar la cena con cada uno de nosotros, estando a cuentas con el Señor. Saben que nosotros hacemos la invitación a tomar la cena, pero en realidad el llamado lo está haciendo Dios. Él fue el que ordenó esto. Por eso, tomate unos minutitos y decile a tu Dios, amado Dios, Él nos dio una llave extraordinaria, única, probada a través de la historia, nunca falla, y es el arrepentimiento. Si yo me arrepiento de mis pecados, el Señor me perdona, porque es promesa de que nuestro Dios lo va a hacer, y Él lo hace. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, yo te invito y le ruego al Espíritu Santo que realmente te muestre la verdadera condición de tu conciencia. Ahora, la conciencia es parte del espíritu del hombre, de la mujer, del ser humano. Si hay algo que tu conciencia te está marcando, decile ahora al Señor, Padre, yo quiero quitar este peso, esta carga, esta intriga que tengo en mi corazón, en mi conciencia, la quiero quitar de mí. Por eso, Padre, ahora me arrepiento de mi pecado. Y si tenés, y ponele nombre a ese pecado, ¿qué es lo que fue? Y pedile perdón a Dios. Y decirle, Padre, me arrepiento, perdóname. Te ruego, Señor y Dios mío, que limpies mi corazón ahora con la sangre preciosa derramada en la cruz. Esa misma sangre que hoy está simbolizada en la copa con el vino que vamos a tomar. Esa sangre representada, esa sangre de Cristo Jesús derramada, limpia mi corazón ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y acá estamos prontos a tomar la cena y me queda un punto último digo, y es importante discernir el cuerpo, que es la iglesia. Discernir el cuerpo es reconocer la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entender esto. Por eso la importancia de congregarnos, ahora nos estamos congregando a través de internet, pero la importancia en todo tiempo de congregarnos con la iglesia,
de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza y yo soy el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Así que le damos gloria a Dios. Ahora te pido que te acerques a la mesa el pan y el vino, porque vamos precisamente a tomar ese momento extraordinario. Yo por momentos me imagino lo que debe haber sido estar delante del Señor Jesucristo, sentado con Él a la mesa, alrededor sus discípulos, para tomar este pan y beber este vino. Pero ¿sabés que Jesucristo está en tu mesa, está en mi mesa y está en la mesa de cada uno de los que estamos celebrando esta cena? Él es el invitado de honor. Él está presente en espíritu celebrando esta cena con nosotros. Es algo extraordinario, milagroso, que la mente humana no lo puede entender, pero es algo que realmente bendice al pueblo de Dios. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, seguramente en cada hogar hay un papá, una mamá, si papá no está, un hermano mayor, por supuesto creyentes, ¿no?, que han creído en el Señor Jesucristo. Les invito a que se acerquen al pan y a medida que yo voy convocándolos, invitándolos a tomar el pan, a orar, acompáñenme en la oración. Por ahí hay un abuelo, una abuela que en autoridad puede presidir este momento en su hogar, hágalo. Por ahí estás solamente con la compañía del Espíritu Santo, no hay otra persona a tu lado. Bueno, vos misma o vos mismo, toma el pan y servítelo. El Señor está contigo y nosotros en espíritu también te estamos acompañando para celebrar este momento como cuerpo de Cristo, como iglesia, una iglesia, dos congregaciones, una única iglesia. Extraordinario lo que Dios ha hecho, único. Por eso te invito a que tomes el pan ahora, en tus manos, aquel que va a presidir la cena, y oramos como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Dice que Jesús, el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan, toma el pan ahora y damos gracias. Y unite a mi oración. Señor y Padre eterno y Dios bueno que estás en el cielo, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret, ahora venimos delante de tu presencia para darte las gracias que podemos celebrar esta cena ordenada por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque esto trae una gran bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y Padre Celestial, bendecimos este pan, te lo agradecemos, Dios, y te rogamos que mientras estamos comiendo el pan, recordando que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue también roto, entregado en la cruz, sacrificado en la cruz, nosotros, Señor, podamos ser vigorizados, podamos ser bendecidos, podamos tener la bendición en el Espíritu de que nos estás fortaleciendo, alentando y dando nuevas fuerzas. Señor, oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora servile, después de haber partido el pan, servile a aquellos que tenés a tu alrededor. Nos tomamos un tiempito para que todos y cada uno tenga su trocito de pan. Y una vez que estás listo, espera a tu compañero, a tu compañera, a tu hijo. Así comemos el pan juntos.
Y dijo el Señor Jesús, este pan es mi cuerpo. Y saben que cuando el Señor Jesús declara esto, Él estaba de carne y hueso parado delante de los discípulos. Así que entendemos que este pan simboliza el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo, sino que simboliza el cuerpo de Cristo, porque cuando Él hizo esta declaración estaba presente en cuerpo, en carne y hueso. Y ahora está presente en el Espíritu. Comemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo lo que Él hizo en la cruz. Y dice la palabra de Dios que de la misma manera, después de cenar, dice que tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban de ella en memoria de mí. Señor Jesús y Padre que estás en el cielo, una vez más venimos delante de tu presencia para darte gracias por esa sangre derramada en la cruz, esa sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado, esa sangre que nos mantiene fuertes, esa sangre que nos limpia, que nos fortalece. Cada vez que Satanás ve esa sangre derramada por nosotros, Señor, esa sangre que nos cubre, tiene que huir, porque no hay ninguna manera que Satanás pueda penetrar la sangre de nuestro Señor Jesucristo para tratar de acceder a nosotros. Le es imposible. Te damos gracias, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a través de Cristo Jesús y su sangre derramada, hoy podemos celebrar esta cena en libertad y en buena conciencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito a que te tomes de la mano con aquellos que te están acompañando en este momento. Esta es señal de unidad. No sé si lo saben, pero mi esposa Luz, que está acá, ella nació en Colombia. Así que a través de ella le estoy tomando la mano a cada hermano y hermana colombiana que está celebrando esta cena. Ella es la representadora de ustedes en este momento. La tomo como representación para darle más sentido de unidad al cuerpo de Cristo en este momento. Y te invito a que cierres tus ojos ahí tomado de la mano de esa persona. Si estás solita o solito en este momento, sé que estás tomada o tomado de la mano de nuestro Dios. Así que, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta ceremonia tan preciosa, tan hermosa, tan representativa, Señor, donde hacemos memoria de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por el pecador, por la pecadora. Y te damos gracias, Señor, porque este plan de salvación sigue vigente, sigue activo, sigue poderoso, y sabemos que a medida que se acercan los últimos tiempos, Padre, vendrán avivamientos extraordinarios donde
cientos de miles de personas que hoy no te conocen te van a conocer. Padre, te rogamos que el Evangelio, lo que representa la cruz, te rogamos, Señor, que pueda correr con plena y absoluta libertad. El mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo pueda avanzar con toda libertad y llegar a los corazones de aquellos que aún no te conocen, Padre Santo. Señor mío, te damos las gracias porque el Cristo crucificado es el poder que salva. Y te damos gracias también porque es la sabiduría que transforma el corazón de las personas. Por eso, Jesucristo, te alabamos y te honramos y te bendecimos. Y te doy gracias y me uno a la oración del pastor Freddy. Te doy gracias por la congregación de Jamundí, Padre. Bendecidos con toda bendición del cielo, Padre. Desciende, Espíritu Santo, con poder, con autoridad, con gracia, con palabra de consuelo, con palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, de certeza en aquel que hemos creído. Y Padre, también bendigo a la congregación que has puesto a nuestro cuidado, Padre. Ambas congregaciones son tuyas, Padre, pero gracias porque has puesto al pastor Freddy y a su esposa Esperanza, Señor, para cuidar y proteger a esas ovejitas, a esa grey. Y gracias porque has puesto a mi esposa, has puesto a mi vida, Señor, para cuidar en tu nombre a esta congregación también. Padre, te damos las gracias porque tus planes son extraordinarios de seguir, de llevar adelante. Gracias porque, como nos recordaba el pastor Freddy, nada se levantará en contra de tu iglesia, porque vos sos quien la gobierna, vos sos quien la dirige, vos sos la cabeza, Jesús. Y vas a actuar y actuarás siempre en favor de tu cuerpo, en favor de la iglesia. Padre, bendecinos, llenanos de tu gracia y de tu amor. Y aprovecho la oportunidad y bendigo también la reunión que ahora los niños de la Iglesia Bautista Nazaret van a tener. Que esos niños sean bendecidos, sean tocados por el poder del Espíritu Santo. Bendigo a la maestra y a los maestros de la palabra de esos niños, Padre, para que bajo la unción del Espíritu Santo estén proclamando la palabra divina de Dios para esos niños y que todos ellos juntos, Padre Celestial, reciban de esa palabra que transforma, que cambia, que dirige, que hace las cosas nuevas. Bendigo a esos niños, bendigo a esos maestros. Te bendigo, Pastor Freddy, a tu esposa, a tu familia, a tu congregación y la congregación aquí en La Plata. Y lo hago junto con mi esposa en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Los saludo, Señor. Iglesia. Gracias. Saludamos, hermanos, que el Señor los siga bendiciendo y sigamos meditando la palabra de Dios. Amén, amén. Hasta pronto. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré.